Eh, quedó una pregunta, observación que traía Jacqueline. Yo, antes de retomar eso, quisiera volver sobre el texto e intercalar unos comentarios de lo ya leído. Así que, eh, Raquel, Dime, ay, no, perdón, perdón. Eh, o si querés eh, invento, no hay problema. no, 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 me equivoqué Hola, ¿qué en tal? qué Es teclas. Jacqueline, me parece Hola, la que planteó, ¿no? hola, Sí, sí, hola. a ver, Joaquín, te debo algo, Joaquín. a ver si alcanzás a ver ¿Sí? para leer. Yo diría, eh, estábamos en la propuesta de Reyes Mate. A partir de esto de Babel ofrece a la humanidad, Babel ofrece a la humanidad dos modelos políticos perfectamente diferenciados. El de la polis, basado en el monolingüismo de la ciudad cerrada, por un lado, y el de la diáspora, fundado en la pluralidad y la ocupación pacífica de la tierra por otro. bien, hasta ahí, bueno, ya habíamos leído. Quiero intercalar, si por favor Raquel lo podés hacer, lo de los comentarios. No sé si lo podés leer. Sí, leo, leo, sí, leo, sí. Dale. La polis y su tendencia a la centralidad y el monolingüismo son patrones para fundar el Estado. El movimiento psíquico ligado a la polis es la identificación, cuya primacía visual hace del otro lado un igual y del diferente un enemigo. A ver cómo es eso, la primacía de la polis, primacía visual, hace del otro un igual y del diferente un enemigo. Estos mecanismos que ubican al yo en una primacía y a la identificación como patrón del mecanismo que centraliza el yo, más la proyección, movimiento psíquico que calcula militarmente la distancia con otro, el otro, ah, vuelvo para atrás, estos Dale. mecanismos que ubican al yo en una primacía y a la identificación como patrón del mecanismo que centraliza el yo, más la proyección, constituyen la lógica del Estado. Fíjense que esta lógica se basa en la propiedad, yo, y el habitar como conquista, apropiarse, identificando y proyectando. Bien, ese es un comentario con relación a la polis Sí, que ahí arriba dice. Bueno, el otro comentario tiene que ver con esto de la pluralidad. pluralidad. Empecemos a trabajar la noción de diáspora. Abarca un grupo de plurales, no de iguales. Y la forma de relación con la tierra no es propiedad. Por lo tanto, el No, yo y los movimientos que lo constituyen no son centrales. bien. Y un último comentario tiene que ver La diáspora. con la En diáspora. la diáspora, la relación con la tierra, el vínculo, no se funda en la propiedad y su producción, sino en la ocupación psíquica, en donde el sentido no viene del reforzamiento del yo, de la propiedad, sino de poder cubrir las necesidades vitales de los que habitan en tierra. O sea,
mantener la pluralidad. Bien, veámonos. Eh, a propósito de escuchar a Drexler y dividirnos claramente en dos bandos, eh, los que los amigos y los enemigos de Drexler. Perdón, pero me causa gracia esta formulación. No, No Jacqueline, te pongas binario, Nelson, no te pongas binario. No hay pero momento. es una de las posibilidades, y eso es, este, no por describirlo, no por describir esta lógica, uno queda por fuera de eso, ¿no? El tema es de qué manera eh, va marcando una perspectiva que queda como única. Eh, Jacqueline, ¿querés volver de la manera que puedas con relación a la letra de la canción de Drexler que me tomé? A ver si la puedo, no sé si puedo, a ver si puedo compartir. Bandana Space, bandana, acá está. A ver si. No sé si facilita o no. Eh, sí, Jacqueline, acá está la letra dale, de la canción que vimos la vez pasada con el video ahí va. de una Este, canción que se llama Movimiento. a ver dónde está eso. Tiqui, 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 subilo un poquito, me parece. Dice, parate un poquito, a ver. Acá dice, somos una especie, mira, Acá, sí, lo ahí está. subrayo. Acá ya lo dice, sí. Sí, no tenemos pertenencia sino equipaje. Em, No, quería que lo pusiéramos a conversar un poco eso, porque, claro, quizás sea porque como extranjera, aunque somos todos extranjeras, este, tanto equipaje como pertenencia son, bueno, palabras que me convocaron y me hicieron pensar. Em, y me quedé pensando que, claro, pertenencia tiene diferentes aceptaciones como sentido. Yo no sé, es una canción, cómo lo piensa él. Capaz que lo piensa en su sentido de pertenencia como riquezas, como bienes, ¿no? No tener pertenencias, cosas materiales y eso. Después está el otro sentido de pertenencia, que es el que a mí me evocó, no, que tiene que ver más con nuestros grupos de pertenencias, más con lo afectivo que con lo material. Y después venía eso que tenemos bagaje, no tenemos pertenencia, sino bagaje. Entonces, bueno, me parecía que era interesante pensar en esa cosa. Y capaz que, no sé, Nelson, si viste, digo, capaz que podemos empezar por ahí, que Gustavo en el WhatsApp del grupo puso algo que tiene que ¿Querés ver con leerlo? esto. Sí, te iba a Bueno, comentar eso. Gustavo entonces dice, disculpe que intervenga por acá, no son muchas las posibilidades de entrar a las 14. Quería enviar un aporte que retoma lo que se discutía la vez anterior sobre permanencia, pertenencia e impertinencia.
Creo que Drexler intenta transmitir algunas ideas a su público. No le pido mucha rigurosidad, digamos que retoma un tema que le significa, pero además dice que de todos lados un poco, lo que ya es quedarse con algo. Ahora, creo que cuando dice no tenemos pertenencia, se dirige más al apoderamiento de pertenencia. Y esto se junta con los conceptos de propiedad que traía Weber. O lleva a los dos, a los de lógica de Estado y apropiación. El tema no es tanto pertenecer, sino la apropiación, que siempre supone una violencia. Pertenecer puede ser un valor humano. La apropiación deshumaniza. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Que trataba yo de hacer. Es diferente la forma de pertenecer. Si no se pertenece, no hay habla o lengua materna que humanice. Algo de eso venía con el ejemplo de los niños sin habla o sin gesto. Alguien dijo la lengua subjetiviza y eso produce también efectos en la forma de pertenecer y poseer. Siempre se piensa desde premisas constituyentes identitarias. La posibilidad es no quedar adheridos incondicionalmente desde las formas de precariedad inicial y no solamente. Algo va a permanecer necesaria y funcionalmente. Seguimos, gracias. Bueno, yo adhiero a lo que dice Gustavo. Era un poquito esto lo que me había quedado pensando sobre esta palabra que puede tener varias acepciones, ¿no? De qué entendemos con pertenencias. Ujú. Un primer comentario de lo que vos traes, o para dónde me resuena, es que muchas veces las palabras eh, tienen un solo sentido o tienen una sola dirección, ¿no? Y me refiero a esto que eh, en un trabajo hablamos con Carlos y con Gonzalo, que están acá presentes, sobre la lógica de Estado, de cómo se invisibiliza, eh, cómo se totaliza de tal manera que se invisibiliza otras posibilidades. O sea, la pertenencia, está bien, en la reunión pasada vos decías, bueno, la pertenencia es importante. Y aquí, con lo que vos traís y Gustavo trae, se abre eh, a otra posibilidad, a otro ordenamiento de lo que dice Drexler, que es que me parece que alude más a las pertenencias como propiedad, ¿no? Ujú. Claro. Sí, Pero pero es un digo que hay poco una manera entonces, de... No estoy segura, espera, porque pero si tomamos, perdóname, porque Jacqueline. quería solo terminar esta idea, que es toda la frase que te llama la atención, porque después dice, si no equipaje, ¿qué entiende también por equipaje? Eso nada Sí, más. en el Dale, sentido de quizás algo móvil, pero Algo que otra se vez, obliga a porta y interpretar. que puede despojarse, ¿no? Sí, sí. sí, lo que Pero, traes contigo en tu bolso. Lo que pasa es claro. que yo creo que hay una letra de Jorge Drexler que viene de otro lado, que él dice, no soy de aquí ni soy de allá, y soy un moro judío que vive entre los cristianos. Ahí no hay ningún grado de pertenencia. No. Ahí es una ¿Cómo pluralidad no? sin pertenencia. Sí, ¿Cómo ¿Cómo no no? soy de Dice, no? soy aquí, un moro, Ahí hay judío. pertenencias múltiples. sí, pero escúchame, él no es un moro, de modo que es una cuestión poética.
De modo que No, estar moro desde judío es una contradicción. le da igual que vive acá. No pertenece a ninguna comunidad. Creo que fundamentalmente es eso lo que quiere decir. Con lo cual, y sí tiene que ver con lo que dice Jacqueline. No No, es no de me interesa pertenecer. tanto pues, saber lo que quiere decir Drexler, sino ponerlo a conversar Con- entre nosotros. Estoy No totalmente me de bien. acuerdo con Jacqueline. Perdón, Ana, Sí, Jacqueline, Sí, pero si yo eh, estuviera ahí, le preguntaba a él, che, ¿qué quisiste decir con eso? ¿A qué está aludías? bien, Bueno, pero pero ¿qué es lo que a es una nosotros canción. nos evoca? Es más interesante. Ujú. Ana, sí. No, solo quería decir que tendríamos que diferenciar pertenecer de me pertenece, ¿no? Claro. Eh, una cosa es el sentido de pertenencia, de sentirse partícipe, ¿por qué no? Y que no de ninguna manera quiere decir que no puede haber otros grupos diferentes a los cuales no pertenezco, pero, ¿no? Y otra cosa es sentir que conjuntamente con el pertenecer, también eso me lleva a que me pertenezca, que va más en el sentido de apropiarse de. No, no más que eso. pequeña acotación. Me pertenece, interviene el yo ahí. Es el adjudicativo, digamos. Joaquín, Vos sabés que no, me quedé pensando en lo siguiente. Una cosa es hablar de pertenencia o en el sentido vulgar del término, que creo que es como lo usa de alguna manera en la canción, ¿no? La palabra en el sentido normal y vulgar del tema. Ahora, el problema es el siguiente. El funcionalismo sistémico sociológico norteamericano la utilizó eso como concepto, y eso lo retoma Pillon Rivière después. Ojo al gol. O sea, Talcott Parsons y George Herbert Mead, sobre todo George Herbert Mead cuando hace en su libro Persona, Espíritu y Sociedad, él trabaja sobre el concepto de pertenencia. Y el concepto de pertenencia él lo liga fundamentalmente al vínculo comunitario y grupal. O sea, y lo establece en ese marco. Y John Riviera, al leer a Herbert Mead y al leer a los funcionalistas sociológicos, hizo un emplaste entre el neomarxismo que ella tenía y, digamos, y estos de la escuela norteamericana. Y por eso sacó también, de Herbert Mead, sacó también el concepto de rol, que es un concepto también del funcionalismo sociológico sistémico de ellos. Entonces, el concepto tiene una potencia muy fuerte en determinados campos, sobre todo antropológicos y sociológicos. Psicológicos sociales más o menos, pero ha tenido cierto éxito a nivel de Alport y de otros más, de otros autores. Ahora, lo que sí es interesante, y acá voy a quebrar una lanza, es que a mí no me gusta Dresler. Y voy a pri- explicar pri- la identidad es fundamental. Primero hay que la identidad de pronunciarse. todo. No me gusta Dresler porque es un baladista y los baladistas a mí me terminan cansando. O sea, puedo escuchar dos o tres canciones, la cuarta y quinta ya me aburren. Y creo que hay pocos baladistas que tienen una carga poética muy poderosa, son muy pocos. Y yo qué sé, por ejemplo, Bob Dylan es un gran Bob baladista, Dylan, claro. por Era, ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo de los mayores, ¿no? O Boris Vian, Yo creo que Fernando Cabrera acá, como claro. baladista, Fernando, como poético, es muy, muy, muy superior a muchos, ¿no? O sea, inclusive algunos textos de las canciones de Mateo son brillantes. Estoy hablando de los uruguayos, ¿no? Pero Dreyer a mí me parece un tipo de lugares comunes. Sabe poner las palabras de los lugares comunes en los momentos comunes. Y no sale de seis notas de los acordes clásicos. Musicalmente, lo que sí tiene buenos arreglos, pero eso se los hace. Pero me parece que él no es un gran cantautor, digamos, ¿no? O sea, en mi opinión. Pero bueno, pero creo que en realidad lo que estamos tratando de ver acá son otros temas, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con cómo se forjan las identidades
lo que Caes investigó tanto por los conjuntos grupales, ¿no? Los sistemas de conjuntos y de ejes grupales, eso es interesante en Caes, ¿no? ¿Qué es lo que constituye las identidades y, por tanto, cómo la lengua es un elemento básico en la identidad y es del orden del Estado? El movimiento feminista, ciertos sectores del movimiento feminista, que pretenden cambiar la gramática de todas las lenguas para hacer una inclusión, me parece, de género dentro de la lingüística, es desde el ejercicio de una hegemonía, ¿no? O sea, se trata de instalar una hegemonía lingüística. Y no es un tema menor, hay que recordar que George Orwell trabaja mucho este tema en su famosa novela, ¿no? Y también Stalin trabajó muy bien este tema y afirmó que la lingüística, que la lengua, no es superestructura. ¿Se acuerdan en el momento de las discusiones de marxismo, superestructura e infraestructura, no? Sino que él saldó la discusión diciendo que la lengua es infraestructura. O sea, que es un soporte elemental y básico. Y en ese sentido, es la única vez que le doy la razón a Stalin. Me parece. Tengo un amigo que tiene un meme que dice, Stalin tenía razón. Recién, este, este, Tatiana, ¿crees leer, por favor, lo que pusiste Ah, Hola, ¿qué sí, pusiste? ¿qué en el tal? chat? A Sí, en ver. realidad, como soy recién entrando al grupo, hola. Como estoy recién entrando al grupo, no me animaba a intervenir verbalmente, solamente escribí eso, que tengo este vicio de cuando tengo dudas en relación a los sentidos posibles de una palabra, siempre voy a la etimología y me pareció interesante encontrar eso, ¿no? Que la palabra proviene del latín pertinencia, que significa correspondencia o relación, significa la acción de ser propiedad de alguien y la cualidad de formar parte de un grupo. Y decía que me parece que su ambigüedad, la ambigüedad de la palabra, alude a una tensión entre estos dos sentidos, que es lo que le da la potencia que permite que ahora estemos conversando en relación a este término, ¿no? Eso, gracias, Nelson. Bien. Eh, Hola. Tienes que decir repito si te algo que... gusta Drexler o no. Podés decir. Yo quería decir algo. En la línea de lo que dice Tatiana, em, a mí me parece que depende cómo cómo se esté dando la relación en el vínculo, o sea, qué lugar le da cada uno al otro o al grupo, es que la palabra pertenecer puede pasar de un sentido a otro. Y no es la palabra en sí mismo, sino el modo del vínculo que se está generando. Por ahí. Es interesante eso de las lenguas, ¿no? Pues yo me puse a pensar cómo sería en francés eso. Y en francés no habría una doble aceptación, porque en francés sería appartenance y appartenance, bueno, digo, no se usa para las cuestiones materiales. La appartenance es afectiva, grupal, eh, pero no de cuestiones materiales. Pero no se Sería dice mis pertenencias, mes pertenance. No, appartenance, se dice en francés appartenance y les appartenants, une appartenance se refiere a, no a las cuestiones materiales, no se usa en ese sentido. Y en ese, si me permitís, Lila, le quería preguntar a Rachel. Rachel, ¿cómo estás? Sí, vos sí. Sí, Si tú puedes seguirnos, si tú estás entendiendo de qué hablamos, por ese tema justamente del idioma. Y me preguntaba cómo sería en brasileño. Que carinho e que senso de pertencimento é esse. Eso Obrigada pelo mismo. carinho.
É quase metalinguístico essa reunião de hoje. Eu Es, estou tentando me encontrar. pero Obrigada. estás pudiendo seguir la Sim, discusión, Rachel. sim, Y en portugués, en brasilero, ¿ustedes tienen esa doble acepción también de la palabra, los dos sentidos o no? eu entendi que seria apropriar-se e pertencer. Não, não, Son dos sentidos distintos. apropriar-se de maneira Pertenencia es material de una sola algo e palabra. afetiva. Ahí va. Pertenencia es una sola palabra acá en español, ¿no? Que refiere a esos dos sentidos. Uhum. Para nós, acho que em brasileiro também, pertencimento é algo que não é do material. Mas em algum momento vocês também comentavam sobre se apropriar de algo? Não. No, en español hay una palabra también que es estado, que incluye apropiarse y pertenecer. ¿Cómo sería, Carlos? No te entendí. Estado, el Estado lo que hace es apropiarse y te hace pertenecer al Ah, Estado. Hay algo, ese sistema funciona todavía. Lila, Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a resonar con algunos versos de la letra de Clandestino de Manu Chao. Y dice, algunos, porque es muy larga, pues yo voy a leer algunos, solo eso. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Salteo, unos cuantos, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra, ilegal. Bueno, habría que leerla toda, pero a mí me generó resonancias por ahí. Geraldino, iba a comentar de que Lila, por primera vez la escucho diferente la canción, por, por lo que me resuena que la ley, y esto ojalá lleguemos, basado en Kafka, que era abogado, es un sistema normativo que defiende un primer robo que es apropiarse. Entonces, capaz que lo dije demasiadas palabras, pero esto de que uno en movimiento va clandestino, se mueve y no reconoce los patrones de la ley, ¿no? Lo escuché diferente, la canción esta, que otras veces. Eso quiero... la resonancia fue para otro lado. Geraldino, María Ángela. Buenas tardes. bueno, leo Sí, está bien, no hay problema. ¿Cómo están? A mí desde la semana pasada me quedó resonando, busqué de David de la Pujar, Las insistencias menores. Quiero leer un pedacito que tiene que ver con el tema de la posesión, no sé si, bueno, y todo eso. Y dice así, al respecto Surió habla sin cesar de conquista, de posesión. Incluso se puede decir que lo real se define para él por la posesión. Si la cuestión de la existencia concierne a los modos de ser,
La cuestión de la posesión concierne a los grados de realidad. Cuanto más se posee una existencia, más real es. Después dice, tener un alma es poseer riquezas que no se tienen, es vivir positivamente algunas vidas irreales, es ser más grande que uno mismo, construir un universo sustancial y ser uno mismo ese universo, hecho solo de acontecimientos sin sustancia, operaciones transitivas y fenomenalidades lábiles. Y más adelante dice, el concepto de posesión juega un papel decisivo en Soriot. Mide la realidad de una existencia, pero poseer no consiste en apropiarse de un bien o de un ser. La apropiación concierne no a la propiedad, sino a lo propio. El verbo apropiación no debe emplearse en la voz pronominal, sino en voz activa. Poseer no es apropiarse de, sino apropiarse a, es decir, hacer existir como propio. Esto me resonó, lo quería traer. Otra perspectiva. Otra moda de ver la propiedad, ¿no? Que parece que la palabra propiedad está tan imbuida de lo que el sistema quiere que uno piense que es. Y hacer apropiado es otra cosa. Yo cuando hicimos la huerta, por ejemplo, pensaba eso, ¿no? De ese pequeño espacio de apropiación más allá de la norma. Y ahí tener una pertenencia, pero es una pertenencia que es un desvío, es una pertenencia más abierta, ¿no? Otros sentidos posibles. Apropiarse de eso, de Apropiarse de estar ahí. de lo que no te dieron, o lo que no te permiten que sea tuyo. Apropiarte desde la acción, desde el cultivo, porque la palabra cultivar es muy interesante, ¿no? No se remite solamente a plantar una plantita, ¿no? Cultivar un espacio y poderse apropiar de él, ¿no? Y eso da otros modos de existencia posibles. Y me gustó mucho esta parte del construir y ser uno mismo ese universo. Esa frase. Bueno. Bien. Pensaba en los niños apropiados que tuvimos acá, que hay todavía, apropiados en la dictadura, que les daban falsas pertenencias y pudieron conquistar su verdadera pertenencia a ese grupo familiar, etc. Tiene un sentido de crimen, ¿no? Va, de delito. Sí. Raquel. Pensaba que lo estaba leyendo con la letra propiamente dicha. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Y si lo comparamos con equipaje, ahí yo me hago lío, porque equipaje puede ser algo que es mi equipaje, pero no es necesariamente mío. Si alguien se lo lleva o lo doy, es de otro. De modo que el equipaje es lo que yo llevo conmigo como si fuera mío. Entonces hay algo ahí de apropiarse del equipaje. Y él lo diferencia de la pertenencia. Ahí voy al revés de lo que dije antes. Pero bueno, así está. Sí, ¿es mío o es del otro? No sé, supongo que no da como para que lo desglosemos todo el resto de la clase, ¿no? Pero sí, lo que decíamos antes. A mí me gusta Drexler, quiero decir. Será porque no soy uruguaya, pero me gusta. Tendrá que ver con la identidad. Sí, ¿sabés que sí? Yo digo, ¿cuánto uruguayo que no le gusta a Drexler? ¿No? A mí me gusta Drexler.
A mí Es también me gustó. además es un cantautor, o sea, en definitivo no podría pensar. Fíjense todo lo que está moviendo Drexler con una cancioncita de mierda, ¿no? Estamos acá leyéndolo a la letra. No, eso porque el maestro Nelson en la clase de ayer nos trajo Si no, no sé si estaríamos hablando de Drexler. Bueno, pero apareció y dio efectos y afectos, ¿no? Generó cosas, qué sé yo. Lila, sí, Gonzalo, después. Sí, sigo resonando. Hay un artículo de María Alejandra Tortorelli que se llama Lo vincular, la impropiedad de lo propio. Y sí, entonces leo un parrafito. Lo vincular expresa la neutralidad de un verbo sustantivado y como tal elude apropiaciones de sujeto, de persona, de individuo, de género, pero también apropiaciones de lugar, de funciones, de configuraciones prefiguradas, materno, paterno, familia, pareja, etcétera. ¿Desde dónde esperarlo llegar? Lo vincular no se deja asignar ni como forma, ni como lugar, ni como función. He allí su mayor dificultad y su mayor desafío. Lo vincular no se deja apropiar. ¿Acaso qué sería lo propio de lo vincular? Y en todo caso, ¿hay lo propio de lo vincular? Puede haber lo propio de lo vincular. Lo vincular desde cierta absoluta impropiedad del decir es un darse mutua acogida. De nadie a nadie, de nada a nada, etcétera, sigue, ¿no? Una resonancia. Y habría que ver si lo propio de lo vincular es el movimiento. Gonzalo, ¿Cómo dijiste, Nelson? Lo propio de lo vincular es. el movimiento, Bueno, a mí se me... en el sentido que no se pueda asir, que no se puede. Bien. Hay una imagen que me viene desde hoy, que es Estelas en la mar, que saqué el fragmento del poema de Machado, ¿no? Y entonces lo vinculo más a una idea que es la idea de potencialidades, de potencia, y no tanto de el ser como algo materializado, propio y con cierta propiedad, sino que es movimiento y que tiene que ver con la potencia. Entonces, por eso a mí también la idea de pertenecer me parece que hay que sostenerla en el sentido de la tensión que genera y en su es paradójica, pero en la clínica uno escucha, ¿no? No, porque mi hermana me dijo tal cosa. Y no es la hermana es mi hermana. Y ahí aparece no solo el sentido de pertenencia familiar, sino la posesión de algo, o mi hijo. Es decir, ¿y cómo eso se puede abrir? A ver, ¿qué es eso? Pues, me parece que muchas veces está bueno poder abrir ahí. Nada más. Gilda, ¿querés comentar? No, no, simplemente me dabas a pensar, también, ay, tengo doble audio, perdón. La apertura, y lo que permea también, a partir de lo que decías vos, Nelson. Sí, otra resonancia es que hay que ver, otra vez volvemos a lo que planteaba Jacqueline la vez pasada, cómo ordenamos y por lo tanto qué sentido y valoración tienen ciertas palabras, ¿no? Si hay un orden único o se puede mover ese orden, ¿no? El, el- el- el-
el chiste que me hago es, Stalin tenía razón. Yo creo que la sintaxis o la manera de ordenar en el lenguaje marca los campos de acción posibles. O sea, es una manera determinante de hacer. En ese sentido, la infraestructura determina la superestructura. Bien, vuelvo. Dijera Guattari, equipamiento de infraestructura. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, antes se decía aparatos de dominación del Estado, la escuela, el ejército, la policía. Él luego dice, no, dice, pero no son, o pienso de otra forma, los pienso como equipamientos de infraestructura. Y el lenguaje me parece que traería dentro de eso. Ajá, sí, sí, sí. Va, me parece que sí. Sí. Bien, volvemos a ver si puedo insertar. Un segundo, voy a tratar de. No, estaba tratando de ocultar los comentarios, pero no encuentro ahora en dónde tengo lo que dice acá. Bien, para hacerlo más grande. Eh, Retomamos entonces en donde dejamos la vez pasada, la historia política de la humanidad. La historia política de la humanidad es buena prueba de que el ser humano nunca renunció a Babel. Siempre la búsqueda de un territorio del que apropiarse para construir sobre él una gran familia, la patria, que toma la forma de reino, polis, estado o nación. Hay un mito griego que es equivalente de la historia de Jacob, el mito de Tetis y Peleo. Lo que sigue es el relato de un colega, Peleo. El conocimiento de este mito llega por Liliana Blaustein. Gracias por el aporte. Eh, Mito de Tetis y Peleo. Lo que sigue es el relato de un colega analista, Stefano Bolognini, que lo cuenta en su artículo. El abrazo de Peleo. Supervivencia, contención y convencimiento en la experiencia analítica con patologías graves. La leyenda narra que el héroe Peleo, enamorado de Teti, hija de Poseidón, rey de los mares, después de haberla visto envuelta por la espuma de las olas, le pidió matrimonio. Pero al ser ella una diosa y él un simple mortal, Peleo tuvo que afrontar una prueba durísima para conquistar el derecho de unirse a ella. La diosa, inicialmente poco inclinada a aceptarlo y dotada de la capacidad de metamorfosearse, le desafió a abrazarla y a sujetarla firmemente mientras ella se iba transformando en diversas formas en una lucha larga y silenciosa. Para tenerla, él nunca debería soltar su abrazo. Según distintas versiones del mito, Teti se transformó en sus brazos, primero en fuego, luego en hielo, en punta de flecha, en serpiente y en muchas otras apariencias.
la última de las cuales, curiosamente, fue la de una sepia. Quizás por la superficie resbaladiza y huidiza, supongo. Pero Peleo, que estaba seguro de su amor, no soltó nunca su presa, hasta que la diosa, vencida, pero podemos pensar sobre todo convencida de la certeza del deseo de él, se le abandonó conyugalmente, feliz entre los brazos. Es verdaderamente difícil imaginar una historia de amor más romántica y más intensa que esta. Pero es sorprendente la analogía que conecta esta historia con el tipo de relación que a menudo se crea entre analista y paciente en el tratamiento de los pacientes más graves. Eh, Déjenme intercalar un comentario. Eh, Me llamó la atención cuando Reyes Mate dice que lo diaspórico, para ilustrar lo diaspórico, recurre a dos personajes bíblicos. Abraham, que era nómade y que se iba moviendo y transformando, y Jacobo. Jacobo vendría a ser el nieto, según el Antiguo Testamento, que en la Biblia lo traen como que se pelea durante la noche con Dios. Y lo que me llamó la atención, volviendo al cuestionamiento que trajo Jacqueline sobre el final, para mí pelear tiene que haber un vencedor. Ahora resulta que en la Biblia lo que traen, o sea, en el mito lo que trae es que la pelea consistió de Jacob en sujetarlo fuertemente a Dios o al ángel, porque hay versiones, toda la noche se pelean y no te suelto hasta que me reconozcas, ¿no? Esta forma de pelear en el mito bíblico dice que al otro día Dios, para reconocerlo, le cambia el nombre. Lo mismo sucede con Abraham, que al principio va sin H en el medio, Abraham, y después se transforma, después del encuentro con Dios, o sea, de padre a padre de multitudes, creo que es la traducción en Abraham, y en Jacob pasa a nominarse Israel. Ahora, lo que me llamó la atención es que en el mito, esta forma de pelearse tiene que ver de qué manera, y ahora hago la pregunta, de qué diferentes maneras nosotros nos peleamos para ser reconocidos. Y eso yo creo que es interminable, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo simplemente lo leí y lo decodifiqué solamente como pelea a ver quién gana, ¿no? Sin embargo, aquí describe una acción y de ahí este mito de Peleo que, que para conseguir el reconocimiento se tiene que agarrar a hielo, fuego, seda, ¿no? Te pertenezco si me perteneces. Bueno, Pero Ubuntu creo que quiere decir algo de eso, ¿no? yo me preguntaría Vamos porque si sería para ser reconocido o para ser conocido. Bueno, O sea, creo que para vale ser presencia. porque con la presencia se adquiere un nuevo nombre, ¿no? O sea, en ese sentido no sería reconocido, sino conocerlo a partir de ahí, ¿no? Creo que vale la pregunta, digo, ¿no? Pero en ese mito también uno se puede preguntar si pelea
¿Para pertenecer a ese vínculo o para apropiarse de Tetis? A ver un poquito más. Sí, es cierto que el matrimonio está muy ligado a la propiedad privada, pero, o la pareja o la convención. Claro, porque él quiere apropiarse, ¿no? Claro, No, no, apropiarse o pertenecer. Bueno, no y sé. eso, por eso digo, ahí está la duda también, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, es una pelea, de hecho, ¿no? Entre esas dos cosas. Voy a agregar otra cosa que me hiciste leer en la Wikipedia, Nelson. ¿Qué quiere decir Ubuntu? Que en algún momento me acordé y ahora no me acordaba. Claro, te lo Esto preguntaba se dice que es una Jacqueline, antigua porque, palabra africana de la lengua zulú que se traduce como yo soy porque Porque nosotros somos. somos. Representa una filosofía de vida centrada en la empatía, la solidaridad y la interconexión humana, donde el bienestar individual depende del bienestar colectivo. Nadie habla de pertenencia en esto. Eh, ¿Puedo contar algo? Me vino a la memoria una película que se llama, no sé si está bien el título, El Insulto. Es una película que parece que no pasa nada, pero en realidad lo que acontece es que un vecino, que es un cristiano libanés, se le cae agua a otro que es un palestino musulmán que está abajo, empieza una discusión y entonces el, el cristiano libanés, le exige que le pida disculpas y este tipo le dice que no se va a disculpar. Y toda la película se trata de ese tema, se va complejizando, ¿no? Y me parece que el que pedía disculpas no quería, me parece, por lo menos, ¿alguien la vio? Sí, yo Eh, la vi, me pareció ah, extraordinaria. Extraordinaria. Y a mí no me parece que lo quiera someter, sino que dentro de su ética, como que, ¿cómo no se puede arreglar la situación si no se disculpa? Porque se va complejizando la película, ¿no? Sí, Me parece una película, porque ustedes hablaban como de que eh, algo de someter al otro. Y en esa película queda claro que no es sometimiento, es como un reconocimiento del otro. No me acuerdo bien de qué más se trataba la película. ¿Vos que la viste, Elina, Nelson, vos te acordás de esa película? sí, del juicio que se arma, porque lo llevan a un estatuto legal y por supuesto que en el Líbano parece como que se separaran por identidades y yo no sé si no fue un hecho verídico, No me acuerdo, me pero cabe es la una duda, historia que habla de... y se termina como en un enfrentamiento, porque, o sea, y más el hecho de que digamos, los abogados defensores de una parte y de otra tenían un nexo familiar. O Cierto. sea, los que defendían al cristiano libanés era el padre de la abogada que defendía. O sea, una sensibilidad eh, bastante diferente a la occidental. Y diferentes pertenencias. Sí, También, sí. Claro, porque por ejemplo puede haber Ubuntu en un grupo en donde hay unas tradiciones históricas, un, un
una cantidad de mitos constitutivos, identitarios, ¿no? Pero vienen otro grupo con otras historias, otros mitos constitutivos, identitarios, donde Ubuntu sería otra cosa, respondería a otros códigos. Entonces, un poco la pregunta también está allí, cómo crear pertenencias que en lugar de radicalizarse tanto, puedan generar permeabilidades. Yo para el Día del Amigo mandé ayer una frase de Benedetti que a mí me gusta, siempre me deja pensando, la leo siempre y la mandé acá al chat, ¿no? Y hace un poco alusión a esto. Acá la tengo. A ver si la puedo leer. No sé si alguien la tiene por ahí. A ver, si me dan un minuto, sigan y la busco. Pero Elena, en el insulto, Sí, hacía referencia a la guerra que había habido entre los dos países, los libaneses cristianos y los palestinos. Creo que era palestino. Y fue todo un pueblo dividido en dos. sí, era palestino musulmán. Claro. Sí. Ujú. Pero lo que a mí me llamaba la atención, que con esta mirada que tenemos en Latinoamérica, Claro. la situación se hubiese resuelto muy bien si el otro le decía, bueno, si para vos con disculpas es suficiente, termina acá. Pero era como que el otro no podía convivir bien. Sí, era muy... Pero Acá justamente está ahí la me parece, frase, Lila, acá tengo la frase tuya de A ver, Benedetti. sí, dale, lee la voz. Mi enemigo me reconoció inmediatamente. Vino corriendo y me dio un fuerte abrazo. Qué bueno encontrarte, me dijo en un murmullo. Ya me estaba quedando sin odios. mm, Mm. Y me sale una frase que no ayuda, que me parece ese dicho que dice, lindo pa' cuento porque es corto, porque qué difícil, ¿no? Bueno, pero claro que Bueno, es difícil. Ahora sí, te doy la palabra, Alejandra, pero sí, a mí me parece que hay una de las tantas binariedades o lógicas binarias, de las tantas que hay que desarmar, pero desarmar en el sentido de hacernos de nuevo, o hacernos de otras formas posibles, otras maneras, como diría la Puyad, que es amor-odio. Hay que amar de otra manera y odiar de otra manera, porque odiar y amar se necesita amar y odiar, pero tenemos unas maneras de amar y odiar, ¿no? Que, claro, ahí es complicado esto, Elena, claro, estoy de acuerdo. Pero si seguimos con estas maneras de odiar y de amar, eh, no hay salida. Yo no sé, aquí se me ocurre el concepto de Tortorelli, del entre. Sí, ahí, Porque uno bueno, de hay un tres lado, cosas, propiedad, posesión, identidad, ¿no? O sea, por eso ahí ella trabaja, que lo toma de otros filósofos. La impropiedad de lo propio sería una manera de empezar a filosofar para deconstruir eso. Bueno, después la propiedad sin posesión, sería la propiedad sin posesión. Em, em, Después está cómo esas dos afectan y permiten quizá desarmar, deconstruir
¿qué otras formas de identidad? O como antes una compañera creo que fue que dijo identidades múltiples, como la idea de las raíces, raíces con patitas, raíces rizomáticas, raíces micelares, raíces múltiples. Eso. Bueno, está Alejandra con la mano ahí. Sí, 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 es que, bueno, estaba pensando en la cuestión de la pertenencia en términos de también lo que decía Lina hace un momento del reconocimiento del otro, em, en cuanto a que pienso que necesita haber una aceptación del otro, o más que, no una aceptación, una visión de que el otro es diferente. O sea, pienso que lo que quiero decir es que hay un juego de tensiones entre pertenecer y ser parte de, pero al mismo tiempo de reconocer la diferencia. O sea, es decir, es como una cuestión entre tener una identidad propia, pero ser reconocido por el otro con esa diferencia, pero al mismo tiempo en un juego de tensión con pertenecer y tener estos vínculos de unión con el otro. Entonces creo que se juega y allí tomo también a Jessica Benjamin que plantea que la subjetividad un poco se construye entre este juego de tensiones. Por un lado, tener una autonomía de, de mantener tu propia forma de pensar y ser reconocido y aceptado como diferente, pero por otro lado también reconocer la parte que tienes del otro en la construcción de la subjetividad grupal, ¿no? Y en este juego de tensiones, pues de alguna manera está una parte grupal que se mantiene en la construcción de la subjetividad tomando en cuenta al grupo, o sea, lo que te pertenece del grupo y cómo perteneces al grupo, pero al mismo tiempo cómo eres reconocido como diferente y con tu propia subjetividad. Entonces siento que es un proceso en movimiento que en tensión podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, porque sí, o sea, la pertenencia es algo que te da también tranquilidad y gusto de sentirte parte de, ¿no? Entonces, sentirte parte, por ejemplo, aquí del grupo de Diálogos a la Deriva, pertenecer al grupo, pero al mismo tiempo en este juego de tensión tener una propia visión de las cosas. O sea, no dejarte absorber, sino mantener una postura de lo que piensas, ¿no? Entonces, siento que bueno, por allí plantearía un poco lo que pienso. Me gusta mucho lo que dijo Alejandra, me hace acordar a Nietzsche cuando decía que el amigo es el mejor adversario, ¿no? En Zaratustra, ¿no? Algo de esto. Y lo que decía Lila, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente, lo pensé cuando lo decía Lila, pero bueno, vos como el que le diste, lo redondeaste ahí, sí. 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 Queda como de relieve la palabra tensión. Sí, también pensaba en la posibilidad de ir subjetivándonos siempre en una diáspora permanente, en un ser diaspórico, ¿no? En un ir siendo diaspórico, donde voy siendo, pero me voy desprendiendo de eso en forma inmanente, fluida, ir desprendiéndome de eso que a veces nombramos como mí mismo, porque eso también es un veneno de esta cuestión del apoderamiento y la pertenencia en esos sentidos que llevan
al odio, pero no al odio proveedor, sino al odio de la aniquilación, ¿no? Yo creo que hay un odio, por ejemplo, hay una función del odio, y esto le tenemos que agradecer a Melanie Klein. Hay una función del odio que es impresionantemente necesaria, que es la de cortar, es el bisturí de la necesidad de hacer cortes en la existencia. Entonces hay una función del odio que es saludable. Yo creo que eso también es algo a discernir y a recuperar. Sí. Mm. Yo lo asocié esta película con lo que había traído Nelson. Cuando hablabas, Nelson, de pelear, que vos planteabas como, bueno, si hay una pelea hay un vencedor. Y en esta película eh, uno podía pensar que iba a vencer uno de los dos, pero en realidad no se cambiaron los nombres, pero creo que algunas cosas se pudieron hacer en esa película. Por ahí la traje por eso, por ese lado. Ujú. Mm, Silvana pregunta si alguien leyó el trabajo de Bolognini. Después lo pongo en el WhatsApp para los que quieran. Porque él cuando vino acá a Montevideo hablaba de un concepto muy cuestionable también. Él hablaba de la empatía psicoanalítica, las complejidades de la empatía psicoanalítica. No sé si tiene que ver con eso el trabajo, capaz que no, Ujú. pero como estaba citado ahí, Sí, 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 sí. dale. La resonancia es... mm, Una duda que me quedó. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí. Una duda que me quedó. Creo que fue el texto que leyó Raquel cuando habla de, bueno, de diáspora, no sé o si es exactamente Reyes Mate, habla de que del otro y del diferente, como que no es lo mismo. El otro es el que pertenece al mismo espacio, para decirlo de alguna manera, y el diferente es el externo, o el extranjero, el de afuera. ¿Escuché bien? A ver, ¿Hay algo de eso? Porque me pareció interesante, porque por lo que hemos trabajado tantas veces, ¿no? Sobre que el otro es el diferente, también, ¿no? sí, pero una cosa es ubicarlo como... me parece que de cualquier manera, capaz que se lo podemos preguntar directamente a Reyes Mate Sí, el 28, sí, sí. pero el planteo, me parece que el planteo de Reyes Mate es eh, justamente poder pensar más allá del nacionalismo, o sea, que es el título del libro de él, Tierra de Babel, más allá del nacionalismo, y Ujú. pensar la diáspora como ese movimiento, ahora le agregaría por lo que traía Lila, de corte o con lo que traía Alejandra de tensión, ese movimiento que no remite a un solo origen y a ubicar las diferencias como enemigo-amigo. ¿No? Perdón, no sé si puedo. ¿Terminaste, Nelson? No, no, dale, dale, sí, 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 Porque lo sí. que hace rato, ya cuando Elena hablaba de esta película, me hizo saltar a otra película que es Mandarinas.
Ay, sí. Ah, sí. por ese tema de cómo se trabaja el tema del odio, ¿no? Cómo eso Claro. se va Mm, modificando. Y justo Y es del una otro, película que con Ana habíamos trabajado hace unos cuantos años atrás, pero creo que está muy relacionado con ese tema de la violencia y del odio y de la pertenencias y cómo en esa película muestran, yo no la recuerdo mucho porque hace tantos años, pero sí cómo se va como desarticulando, ¿no? Las convicciones, bajo la ley de un tercero que dice acá, en esta casa, no me acuerdo, no sé, no sé, estamos, el no, enunciado, pero que claro. no los reconoce como enemigos. O sea, Ahí está, como que dentro de esta casa no existen esas diferentes. Entonces me hizo pensar a eso, me parecía que tiene mucho que ver. ¿Te acordás, Ana, cuando la trabajaron? Me acuerdo perfectamente. Es excelente esa película. Sí, ¿Cómo muy se bueno. llama? Excelente. Mandarina. mandarina. Mandarina Mandarina. solo, porque después está Mi planta naranja, esa es Ah, otra. no, No, esa esto es es otra. mandarina. Estas mandarinas, sí. Sí, sí, está muy buena. Aprovecho a comentar esto. Cómo todo lo que vamos hablando se puede pensar y referir a lo social, a lo macro, digamos, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo lo podemos referir también a lo que sucede en una pareja, ¿no? Como estos momentos de odio en el cual el otro no reconoce que tengo razón, vamos a decir, ¿no? Y eso es vivido como un ataque al narcisismo, obviamente, pero y cómo se puede, en algunos casos, con un tercero de alguna manera que va haciendo sus aportes, lograr un nosotros, ¿no? La idea de pertenecer a un nosotros, pero que no anula las diferencias, Ujú. ¿no? Que me parece que es el objetivo de lo que podemos aportar nosotros trabajando con parejas, ¿no? Que la construcción de nosotros sea más fuerte que los narcisismos. Lo que pasa es Bueno, que se me armó escuchándote, nosotros, la tensión en el medio, a veces ujú, se inclina como el sub y baja la parte del nos y a veces en los otros, ¿no? claro, Sí, O sea, sí, sí, está esas sí, dos posibilidades, sí. digamos. En la historia de sí. las naciones hay un trabajo que hacen los historiadores y los sociólogos acerca de cómo se fue construyendo la subjetividad de la nación. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay una de las fases o de las frases muy, digamos, determinantes, es la construcción de un nosotros y de otros de ese nosotros, que es civilización y barbarie, ¿no? Claro. Que tiene un rastreo importantísimo que hacer y que seguir ubicando en la actualidad, donde permanentemente funciona civilización y barbarie, ¿no? Y donde hay un otros que también se puede hilar más fino hablando de lo otro, no sustancializado en el otro o esos otros, sino lo otro que se convierte en un elemento que tenga marcaje, que tenga segregación, que tenga invisibilización, racialización o exclusión o persecución o aniquilación o desaparición, ¿no? Entonces esto, como tal decía Ana, no es que es por separado que aparece en las familias, las crianzas, en la manera de tener sexo, de desearse. Esto es transversal, sí. Mm. Es un orden. Y bueno, les propongo dejar aquí y martes que viene, por este mismo canal, A la Ok. misma continuamos. hora Ujú. A la misma hora, y con el el mismo mismo canal. link.
Al martes. Chao. Gracias. Chau, Hasta chau. la Chao, hasta el próxima. Chao, martes. obrigada. Chau, É. chau. Chao. El martes.